¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la tertulia de la 8 Valencia, puntuales, ya lo saben, como cada viernes, con la cita que tenemos en esta casa para debatir y analizar todos esos asuntos, esas noticias que han sido protagonistas durante los últimos días. Lo hacemos, como siempre, con los mejores contertulios que nos van a ayudar a esclarecer esos asuntos, a arrojar algo de luz en asuntos, como saben, de Valencia, pero no solo, también del ámbito nacional. Y les damos ya la bienvenida a Almudena Álvarez. Bienvenida, muchas gracias por estar un viernes más con nosotros. Hola, Alba, buenas tardes, encantada de estar aquí un viernes más, ¿no? Preparada, ¿no? Porque además el año viene calentito, elecciones, se nota ya. Entre la cuesta de enero y la de febrero. Vamos a ver cómo acabamos. Así que para esa cuesta pues vamos a ayudar también a la gente que nos está viendo en casa, ¿no? Este ratito, bueno, para que todo se nos haga un poco más llevadero. Carmen Fernández, bienvenida también, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a vosotros siempre, que ya sabéis que es mi día favorito, el día que me toca tertulia. Carmen, es verdad, que siempre me lo dice, antes no lo dice solo delante de las cámaras, sino siempre que la llamamos para que venga a la tertulia, siempre nos lo dice. Y Chema Pérez, muchísimas gracias también y bienvenido. Buenas tardes a todos. Lo decíamos, es un año pues, que hay citas con las urnas, ese ambiente electoral se empieza a notar ya en algunos partidos, empieza ese debate e incluso bueno, pues ese debate interno dentro de algunas formaciones políticas. De hecho, vamos a comenzar hablando de las palabras de Jordi Sevilla, el que fuera ministro en la época de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, ha criticado a su partido, ha dicho que es culpa del Partido Socialista ese aumento de votantes entre las filas de Vox, de ese auge de la ultraderecha, y dice que el Partido Socialista debería tener un debate interno. Es el Manifiesto Socialdemocracia 21, con el que se pide un cambio de rumbo en el PSOE para que el partido recupere un proyecto autónomo y los valores socialdemócratas. Porque hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas, empleando como sustituto un populismo basado en el cálculo electoral. Lo ha encabezado y difundido el exministro Jordi Sevilla. En él pide a PSOE y PP que abandonen la crispación y culpa a los socialistas del auge de Vox. Ya que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades que en última instancia alimentan a la extrema derecha. Pide un debate crítico en Ferraz ante lo que define como el callejón sin salida del sanchismo y el antisanchismo. Iniciativa que no va contra nadie, sino a favor de huir del populismo. Jordi Sevilla dice que las organizaciones políticas no pueden ser sectas en torno a un líder carismático. La plataforma Socialdemocracia 21 ha publicado el manifiesto sin firmantes, aunque sí cuenta con el respaldo de algún antiguo alto cargo, como el exsecretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Pues antes de escuchar lo que opinan nuestros contertulios, vamos a escuchar la reacción de la líder de los socialistas en Palencia, de Míriam Andrés, a estas palabras. Dicho esto, no me parece mal lo que se plantea en ese manifiesto. Yo creo que la autocrítica dentro de un partido siempre es necesaria. He apelado a ella en los órganos que tenía que apelar, como el Comité Federal. Por lo tanto, me parece razonable que se plantee un debate a medio plazo, una vez que pasen todas las citas electorales, sobre qué deriva está tomando o qué deriva tenemos como partido de cara a la presentación a las próximas elecciones generales. Almudena, ¿qué le parece este movimiento dentro del Partido Socialista? A ver, bueno, no sé por dónde empezar, la verdad. Bueno, yo lo primero que hice cuando oí esto del manifiesto de Jordi Sevilla fue, ¿quién es Jordi Sevilla? ¿No? O sea, me tuve que poner a buscar porque me sonaba así, ministro, tal. Vale, sí, una vez que te ubicas, ministro con Zapatero, ¿no? En administraciones públicas y en vivienda, creo que fue, o algo así. Presidente de Red Eléctrica, y de repente, bueno, he visto que tiene un podcast también sobre política y demás, y de repente te sorprende, ¿no? Que alguien que estaba fuera del foco mediático aparezca, ¿no? Haciendo o pidiendo autocrítica dentro del partido. Bueno, pues bienvenida sea la autocrítica dentro de todos los partidos, pero sinceramente no entiendo muy bien a qué viene este movimiento, ¿no? Entonces estoy un poco de acuerdo con lo que decía Míriam Andrés, de que hay que abrir el debate. Siempre hay que abrir el debate, y no creo que el Partido Socialista sea un partido que huya de ese tipo de debates internos.
Pero bueno, pues ahora mismo, no sé, otro tiro en el pie que se pegan, ¿no? O sea, parece... Tenían a Emiliano García Paje ya dando por saco, por decirlo de alguna forma, en el Partido Socialista. Cada vez que alguien abre la boca, tampoco les hacía falta que saliese otro señor en este momento precisamente, ¿no? En un momento en que hay una campaña electoral en ciernes, ¿no? En Castilla y León, en Aragón, en Andalucía. Bueno, pues que siempre estamos ahí con la maquinaria electoral preparada, pues no sé, creo que en cualquier otro momento hubiera sido más inteligente, y luego presentar un manifiesto sin firmas, o sea, haciendo porque el hombre se ha quedado a gusto, se ha despachado, ¿no? Con todo lo que ha dicho, pero presentar un manifiesto sin firmas, sin un respaldo serio y sin una propuesta o sin una alternativa, pues me parece un poco como una especie de tiro la piedra, escondo la mano y aquí va un órdago para que os acordéis de quién soy, nada más. Vaya, yo no me lo tomaría muy en serio. ¿En su caso? Pues mira, a ver, yo con estos cortes que hemos visto del exministro de Sevilla estoy muy de acuerdo. Yo creo que ha hecho una radiografía de lo que está sucediendo muy certera. A mí la sensación que me da es que cuando no hay debate interno, que creo que no lo hay, al final pues salen manifiestos de este tipo, gente que alza la voz. Yo me imagino que habrá más gente detrás, que no quiere alzar la voz pues porque no hay debate interno, porque el debate interno se lamina y se extermina. Entonces, esa es la sensación que me da. Luego ya de manera interna, yo creo que es una reflexión que tienen que hacer todas las organizaciones humanas. Y yo creo que en el PSOE, yo creo que es especialmente grave. Yo creo que puede haber una parte del PSOE que está más preocupada por el presente del gobierno que por el futuro del PSOE, y eso yo creo que es suicida. Y yo creo que hay gente más preocupada por el futuro del PSOE, que a mí personalmente me interesa más el futuro del PSOE, porque yo creo que el PSOE sigue siendo una parte vital para la convivencia en España, que el presente del gobierno o el presente de Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que toca elegir dentro de la organización qué es más importante, lo que quiere ser el año que viene el PSOE, o aguantar y ya veremos qué hacemos cuando no esté Pedro Sánchez, porque llegará un día que no esté. Entonces, tienen un papelón que yo creo que cuanto antes lo aborden, pues mejor para todos, seamos o no seamos votantes del PSOE, porque sigo diciendo que yo creo que el PSOE es fundamental y necesario para el futuro de este país. Mientras eso no se aborde y no haya debate interno, que creo que no lo hay, pues seguirán saliendo cosas como esta. Y hasta ahí. Carmen, que sonríe. A ver, yo empiezo un poco fuerte. El momento seguramente sea el de que Pedro Sánchez abandone el gobierno de una vez ya, y ese es el momento. Pero como esto no va a ser así, pues yo sí que en eso no estoy de acuerdo con Almudena y comparto más el criterio de Txomin. A mí hay dos frases muy de moda en política últimamente que no me gustan absolutamente nada. Una es, no es el momento, y otra es muy similar, hoy no toca. Pues sí, yo creo que en una democracia toca todos los días y siempre es el momento. Y cuando alguien tiene que hacer una autorreflexión importante, y todos los partidos, o sea, seguramente tengamos que reflexionar sobre algo, seguramente no, fijo, pero en este momento el PSOE tiene muchísimas voces internas en desacuerdo con su política, en desacuerdo con lo que se está haciendo en España, la política exterior, el día a día, que no se les está escuchando en otros foros. Por lo tanto, se buscan la vida y se organizan el foro en el que ellos creen que van a tener más repercusión. Pero este es un problema, además, yo creo que de la política en general. Lo decía Txomin, de los que están en el gobierno con Pedro Sánchez, ¿va a levantar alguien la mano para decir, Pedro, que nos estamos equivocando? Pues yo creo que ninguno. Y si a los que se atreven a decirlo no se les escucha o se les dice, para que ahora no es el momento, ¿cuándo va a ser el momento? Porque ahora tenemos una época plagada de temas electorales, va a ser Castilla y León, será Extremadura ya ha sido, pero va a ser Andalucía también, Aragón nos toca también.
¿Cuándo es el momento? Y España requiere una autorreflexión de sus dirigentes porque las cosas están complicadas, están mal, hay muchos frentes abiertos. Por lo tanto, yo creo que es el momento de políticos valientes. No digo que yo comparta ni cómo lo ha hecho Jordi Sevilla, ni si lo ha hecho, si el manifiesto es quizá un poco revancha, no lo sé. Pero sí que yo lo que reclamo a la clase política en general es más valentía. Sé que es complicado porque te juegas tu trabajo en muchos casos, pero el poderte acostar y con la conciencia tranquila yo creo que también tiene que estar ahí, y los políticos estamos para trabajar por los españoles, y en nuestro granito de arena puede ser simplemente decir, oye, que por aquí a lo mejor estamos equivocándonos. Por lo tanto, bueno, pues... y me extraña que Miriam haya dicho eso, porque Miriam es una persona que sí que ha sido valiente con su partido y cuando ha tenido que decir las cosas lo ha dicho. Por lo tanto, el temor, sí, yo creo que es mucho mejor enfrentarte a unas elecciones dejando las cosas muy claras que no intentando evitar temas que tú crees que te pueden generar menos votos. Al contrario, yo creo que en un momento como este es importante que el PSOE haga un alarde de valentía y haga una autocrítica. El PSOE y todos los partidos. Me vais a permitir que yo estoy muy de acuerdo con la autocrítica, por supuesto. O sea, todos los partidos deberían hacerlo, pero la autocrítica se hace de puertas para adentro, ¿no? Y bueno, también se hace de puertas para afuera, sobre todo en el Partido Socialista. No conozco ningún otro partido donde haya autocrítica o donde haya gente o voces disidentes con lo que dice el líder del partido en cuestión. O sea, no podéis cuestionar que el Partido Socialista es de los más autocríticos que existen, y el ejemplo está en Miriam Andrés. Miriam Andrés levanta la voz cada vez que considera que no está de acuerdo con lo que el partido, con lo que ella piensa o con lo que ella cree que debería ser, ¿no? Pero al margen de eso, pues es lógico que cualquier líder o cualquier gobernante se rodee de un equipo de personas que tienen la misma visión que él. Por tanto, dentro de su partido, o sea, dentro no de su partido, de su equipo de gobierno, nadie va a cuestionar cómo está haciendo las cosas porque están todos en el mismo barco. Fuera de ese equipo de gobierno habrá gente que cuestione cómo está sucediendo, ¿no? Perdona, no es cuestionar, es que se están tapando temas serios. Pero es que yo creo que le estamos exigiendo al Partido Socialista, que yo se lo voy a exigir como cualquier otro, cosas que los demás no, vamos, ni les rozan, vaya, ni les rozan. Hombre, explicadme qué autocrítica han hecho el resto de partidos o qué voces han salido metiéndose con... Hombre, a ver, en Vox sí, que ha habido una desbandada de gente, ¿no? Pero bueno, en el Partido Popular se ha cambiado de presidente con una... bueno, con unas primarias estupendas. O sea, las que hubo y además democratiquísimas. Quiero decir que además es que en cualquier caso, o sea, lo de no es el momento o si es el momento, yo creo que cuando tienes que armar un proyecto es en el momento en que va a haber unas elecciones generales, ¿no? De momento no hay ninguna elecciones generales, por mucho que haya mucha gente que quiera que las haya, pero de momento no las hay. De momento no tenemos convocadas ni las autonómicas, ¿no? O sea, porque ni siquiera se han convocado. Pero estamos en unas elecciones autonómicas. Lo siguiente son las municipales y lo siguiente las nacionales, o cuando sean las nacionales, cuando sean, o cuando se convoquen, o cuando se hable, es cuando se deben armar los proyectos, sí, y cuando se debe debatir el proyecto que quieres. Lo que pasa es que yo creo que hay que contextualizarlo yéndonos para atrás y yéndonos para adelante. Yo creo que la mar de fondo, intuyo, que no estoy dentro de ningún partido político. Yo creo que la mar de fondo que hay dentro del Partido Socialista no es comparable a la que hay en ningún otro partido. Claro que sí. De donde viene el Partido Socialista era de tener, pues por ejemplo, geográficamente mucho poder autonómico, que lo va perdiendo poco a poco, y espérate a ver si no lo pierde aún más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que venimos en una deriva que va en una dirección y tiene toda la pinta de continuar en esa dirección. Y al final acabaremos en unas elecciones generales que tienen toda la pinta de seguir confirmando esa dirección. Entonces, pues mira, que cada uno verá, pero que no es hechos aislados de este momento. Hay que ver de dónde venimos, cómo estamos y a dónde queremos ir. Pero entre y en esa tesitura yo creo que no está ningún partido político en la misma situación que el PSOE. Pero Txomin, ármame un manifiesto y ármame una historia que tenga cuerpo, que tenga forma y que tenga solidez. No me saques ahí a un señor delante de una chimenea diciendo
que la culpa del auge de la extrema derecha en España es Sí, de pero Pedro Almudena, Sánchez. La puerta yo no sé- en escena yo no ha sé, sido espera, buena. Yo no sé por No, qué. no, pero esto de a que ver, el auge de la extrema derecha en España es culpa de Pedro Sánchez, pues hombre, no sé, ¿qué quieres que te diga? Pero estamos en que yo no Europa sé, y en el que- resto que del yo me mundo como imagino- para opinar, ¿no? Yo me quiero imaginar que Jordi Sevilla no es un francotirador, no va por libre, hay más gente detrás. ¿Por qué da la Pues cara a él? mí me da- Pues ¿por qué da la cara a él? Pues posiblemente porque es un señor que tiene la vida más o menos asegurada Resuelta. y no se juega su cargo de subsecretario de no sé qué y de no sé cuál. O porque salió de Red Eléctrica por la puerta de atrás Lo- y está un lo- poco resentido, lo que o sea, porque pero tiene que un podcast no. y necesita Sí. visualizaciones. No, pero a ver, que te voy a decir que Yo yo creo qué que, sé. No, hombre, una yo creo que gente hay de gente, esta categoría- yo creo que hay gente que se la puede jugar y gente que no se la puede jugar O no debe. o no debe, más que nada pues porque al final tiene que pagar la La factura de la gente luz. valiente se la juega. La alcaldesa de Palencia se la juega cada día. O sea, se enfrenta cada día a Óscar Puente. Y tiene mucho que perder porque es alcaldesa y, tiene está mucho que gobernando en ganar, porque minoría. si no se enfrentara a Óscar Puente, todos la estaríamos criticando, porque lo que está haciendo Ya, Óscar bueno, Puente pero con imagínate- Palencia es una vergüenza. Claro, Pero, bueno, pero ha habido claro. muchos ayuntamientos, Carmen, y tú lo sabes, porque vamos a ver, el problema del soterramiento viene de atrás. Sí, pero por si no es decir una un cuestión del problema. soterramiento solamente. Y quiero decir, ha habido gobiernos de todos los colores y ningún gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha levantado la voz No, cuando perdona. gobernaba el Partido Popular. Cuando el Partido Popular ha tenido que decir las cosas, las ha dicho. Bueno. Las ha dicho y se han tenido en cuenta o no se han tenido en cuenta, pero el Partido Popular de Palencia las ha dicho. Y te voy a decir otra cosa. Yo que a Miriam la valoro en ese sentido, también te voy a decir una cosa. Es que Miriam no era de Pedro Sánchez de antes de Bueno, esta historia. pero eso- Entonces, no, lo que no puedes cambiar es tu discurso si realmente crees en ese discurso. No es ser de Pedro Sánchez. Sí, es no, que yo bueno, creo que estamos manifestarte haciendo, en contra o manifestarte a favor. Vale, pero tú al Entonces, final has salido en unas primarias, le han votado las bases bien, y tú tienes pero que... ella ha estado siempre en disonancia con lo que pensaba y lo que Y ofrecía. lo mantiene, y lo mantiene. Bueno, pues eso, yo alabo que no haya cambiado el criterio. Pero es de los y pocos que- ejemplos que yo conozco, sinceramente. No, yo conozco a mucha gente en política que tiene un criterio y ¿Conoces? lo defiende hasta el final. Otra cosa Que gobierne, es lo que o sea, pase que con esté en ellos. un cargo político y lo defienda. Sí. Porque hay mucha gente que tiene un criterio y lo defiende, pero no lo demuestra en el día a día. Otra cosa es que es verdad Yo conozco que... muy pocos ejemplos, la Bueno, verdad. a ver, tampoco digo yo que sean la mayoría, pero y que de hecho yo creo que eso es lo que hay que reivindicar. ¿eh? Claro, claro, O sea, eso es. Ojalá Dios, si es que aquí... Y mira, un alcalde, una alcaldesa, si es que yo siempre lo digo, tiene que luchar por Claro, lo suyo, por lo de la provincia, por lo de la capital, por lo de su ciudad, por lo de su municipio. Y tiene que ser el alcalde o la alcaldesa que esa provincia o ese pueblo o esa capital precisa, no la que su partido precise. Sí, en el momento pero- en el que sea alcalde o alcaldesa, tienes Pero una también función. tienes que tener responsabilidades de la oposición. Ah, O sea, también, por siempre. supuesto. O sea, si estamos A ver, exigiendo sí, a la sí, gente que por gobierna, supuesto. que gobierne en defensa Por de los supuesto. intereses de su pueblo, de su ciudad o de su autonomía, la oposición también tiene que ser consecuente. Bueno, ya lo dice la leal oposición, debe ser Claro, una... y eso lo estamos perdiendo, o sea, ya no lo vemos en ninguna parte, no vemos ni gobiernos leales, ni autoposiciones leales, ni gente responsable en Bueno, política, y estamos al final... Pues es que yo creo que por ahí pero- van los tiros del manifiesto de Jordi Sevilla, aunque no nos haya gustado mucho el contexto. Se están perdiendo unas necesidades en política que eran importantes, la facilidad de consensuar, el pues, ser leal en determinados momentos. Y yo, si yo fuera votante del Partido Socialista, estaría muy disgustada, porque Almudena, por mucho que tú digas que se han enfrentado y qué tal, ha habido unos casos, la corrupción se ha intentado tapar, el tema del acoso sexual, es que me parece bochornoso cómo han intentado tapar todos los casos que... no sé, yo o es sea, que- me parece, sinceramente, doy gracias a Dios de no ser en este momento un militante socialista, porque yo lo estaría pasando mal. Y es más, si yo fuera un candidato socialista, en este momento agradecería hacer ese análisis de esa autocrítica, porque estoy segura que eso a sus votantes les iba a gustar. Pero Porque- se la están haciendo, Carmen, es que yo lo que no entiendo... No sé dónde. Se está haciendo Sí. constantemente. Sí, bueno, cuando ya te detienen, constantemente, ya cada vez llega que y- hay un caso de corrupción,
se aparta a esa persona Almudena, inmediatamente déjalo del porque partido. no vamos a estar de acuerdo con eso nunca, vamos. Bueno, no. son hechos objetivos. Les aparta la UCO, Sí, o sea, vamos... Bueno, les aparta el partido, No, están bueno, fuera. sí, cuando ya claro, está que la les- cosa... les aparta el partido, Bueno. pero después conocemos que no, si esto lo sabían desde hace 8 meses. No, lo has De todas apartado cuando Claro, has saltado. lo has intentado tapar De y todas cuando ya formas- has saltado, pues entonces ya te unes a la Es que corriente solo porque no queda faltaría, otra que no cosa. les Sí, hombre, claro. Hombre, o sea, son- hay muchos partidos que no lo hacen. Bueno, les han apartado porque han entrado en Es Alcalameco, que yo, o sea, no... yo creo que estamos midiendo con dobles raseros todo el rato. No, no, todo no. el rato estamos midiendo con raseros diferentes a unos y a otros. Y se les exige un nivel a unos políticos y a otros se les No, pero tolera lo que no puedes absolutamente exigir todo. tampoco todo. es lo mismo a quien está en el gobierno y a quien está en la oposición. No, no, Eso no. hay que ser también... Quien está en el gobierno, en la comunidad Claro. autónoma. Sí, sí. O sea, tenemos gobiernos de todos los colores en todas partes y vemos que en todos se mete la pata de alguna forma. Unos son sí. consecuentes y otros tiran para adelante. Y no digo más, vamos. Vamos a hablar de esas elecciones autonómicas que se van a celebrar en las próximas semanas en Castilla y León, aunque todavía no se sepa de manera oficial la fecha. Eso sí, ya hay partidos que han empezado a mover ficha y han presentado sus candidaturas, como es el caso del Partido Socialista. Conocemos quién va a encabezar, quién va a ser el candidato a ser presidente de la Junta por parte del Partido Socialista, como es Carlos Martínez, pero también quiénes les van a acompañar en esas listas. Novatos en las Cortes. Somos todos nuevos en estas lides. No hemos estado nunca en ámbito autonómico en cargos reseñables. Pero con experiencia directa en el territorio. Somos unas personas, unos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con nuestra tierra en distintos ámbitos. Alcaldes, también concejalas, también emprendedoras, también sindicato. Tras Miguel Ángel Blanco, alcalde de Dueñas y portavoz socialista en la Diputación, hay otros perfiles que han querido que estuviesen presentes en esta candidatura. Pilar García de Astudillo, portavoz, una mujer emprendedora rural, propietaria de 2 casas rurales en Astudillo y apicultora profesional. Otro alcalde como Cristian, alcalde de Barruelo, un joven que se fue y volvió a su pueblo en un momento en el que ese ayuntamiento estaba en bancarrota. Belinda Mencía, alcaldesa o exalcaldesa de Velilla y que lleva más de 20 años en la gestión financiera. Brian, que ha sido secretario general de Juventudes Socialistas, un recién graduado que está estudiando posiciones y que quiere quedarse en la tierra. Una lista que dicen ha estado a tiempo sin que se sepa nada aún de la de los populares. A mí lo que me rechina es que el Partido Popular, a menos de 2 meses de unas elecciones, a menos de un mes de una campaña, no tenga los equipos activados, y solo es síntoma de 2 cosas, o problemas internos o que dan esto por ganado. Una candidatura con la que lucharán por erradicar el problema de la vivienda. A medio y largo plazo a través del desarrollo de promoción de vivienda pública, pero también a corto plazo a través de la intermediación con propietarios que pongan en el mercado, garantizándoles y dándoles la seguridad que posiblemente les impide confiar en sacar en arrendamiento sus viviendas, que confíen de verdad en la comunidad autónoma a través de ese consorcio. Con la que buscarán también enfrentarse al reto demográfico, haciendo que los palentinos quieran y se sientan orgullosos de su tierra. Bueno, pues la legislatura actual en Castilla y León poco a poco va llegando a su fin. Se espera que la próxima semana, el lunes o el martes, sean convocadas de manera oficial ya esas elecciones y sepamos la fecha en la que tendremos que ir a votar en todo Castilla y León, y los partidos pues empiezan a mover ficha como ven. También Palencia ha presentado su candidatura, quiere tener participación y presencia en las Cortes de Castilla y León, y poco a poco pues empiezan a ingresar esa maquinaria. Chomin, no sé si le sorprende que los partidos empiecen a mover ficha o qué, Bueno, pues qué expectativas tiene de esos comicios en Castilla y León. A ver, expectativas no lo sé, pues no sabemos cuándo tenemos que ir a votar. Yo espero que las elecciones sean para llegar a una Castilla y León mejor. El caso concreto del Partido Socialista me alegra que haya cambios y caras nuevas, porque eso puede dejar llegar nuevas maneras de hacer política, gente fresca, gente menos maleada en los hemiciclos parlamentarios autonómicos. Con el alcalde de Dueñas he tenido un par de conversaciones telefónicas hace tiempo y la verdad es que el trato fue exquisito, y con Brian coincidí una vez en la tertulia de Vive Radio. Más allá de eso no conozco, con lo cual pues esperar programa, y como hacemos siempre pues nos lo leeremos, y cuando vayamos conociendo más rostros pues los iremos viendo. Carmen.
Bien, yo creo que el Partido Socialista ha hecho una apuesta por alcaldes y por concejales también, que probablemente sean las personas del Partido Socialista y de casi todos los partidos en general que tienen mejor fama en este momento. Por lo tanto, yo creo que... Era de esperar también, ¿no? Viendo el perfil del candidato, una de renovación. Martínez, de Soria. Y es que es verdad que los alcaldes en general tienen buena fama y buena imagen porque se la están ganando a pulso, digo, todos los que trabajan por sus municipios. Y bueno, pues estamos ante unas elecciones que efectivamente yo creo que sí serán el 15 de marzo. El presidente Mañuco dijo que agotaba legislatura, al final lo ha ido cumpliendo todo lo que se fue diciendo. Y bueno, pues que son unas elecciones importantes porque nos jugamos mucho, pues porque las autonomías en este momento están sufriendo en muchos casos varapalos por parte del gobierno central, y yo creo que es importante pues tener unos gobiernos autonómicos estables y con fuerza. Y bueno, pues luego lo de la presentación de candidatos un día u otro, más tarde, más temprano, también depende un poco de la dinámica de cada partido. Yo, en el Partido Popular, yo no creo que nunca hayamos adelantado los candidatos antes de que se finalizara probablemente la legislatura. Bueno, he visto ayer al candidato de Vamos Palencia. Bueno, pues no lo sé, a mí es que lo de Vamos Palencia me resulta un poco... todavía no acabo de entender muy bien la filosofía de Vamos Palencia, no lo entiendo, o sea, sinceramente, además, como veo que dan muchos tumbos en sus propuestas y en sus iniciativas, pero bueno, vamos a afrontar un periodo yo creo que bastante interesante. Tampoco sabemos nada de Vox, yo creo. No, tampoco sabemos. Bueno, pues a ver estos días que nos depara el destino. Tenemos ahí 2 meses, ¿no?, por delante, sí, para bueno, también. En este caso no puedo estar más de acuerdo con vosotros. Bueno, lo hemos conseguido. No, bueno, me parece estupendo que el Partido Socialista haya renovado caras, ¿no?, y esa apuesta por los alcaldes que tú destacabas, Carmen, que también me parece muy acertada, porque al final sí que es verdad que es la gente que está pegada al territorio, como se repite en todos los mítines y en todas las intervenciones, pero que es lo cierto, o sea, es la gente que sabe los problemas que hay, las necesidades que hay, y me parece bastante adecuado y bastante oportuno que lo lleven, ¿no?, a las Cortes. Bueno, pues el resto de partidos iremos viendo cómo lo van haciendo, y aunque no hayan presentado todavía sus candidaturas, yo creo que desde los Reyes Magos, ¿no?, desde el día siguiente de Reyes, hemos tenido, he contado hoy, la visita de 7 ministros y consejeros y candidatos, o sea que igual todavía no hemos dado el pistoletazo de salida, pero vamos, se nota ya esa insistencia en que no nos olvidemos de ellos, vaya. Bueno, pues expectantes, a ver qué pasa, y yo lo que sí me gustaría es que realmente esta vez, o sea, consiguieran todos los partidos, ¿no?, consiguieran conectar con la gente joven y con la gente en general, o sea, que nos tomemos un poco en serio las elecciones autonómicas, que parece que todo el mundo, o sea, se les presta poca atención, parece que no son importantes. Y yo creo que nos jugamos mucho y deberíamos participar más, ¿no? A ver si son capaces los candidatos de enganchar a la gente en este momento de tanta desafección política, ¿no? Sí que me gustaría... ¿Cuál es mi cámara? Bueno, una que sea. Todas para ti. No, a ver, yo antes disfrutaba mucho leyendo los programas electorales. Es una cosa que la hacía y me la leía y me los estudiaba y me lo meditaba y reflexionaba, no el día de reflexión, porque lo que no tengas hecho para el día de reflexión mal vas. Pero, a ver, yo sí que pediría unos programas electorales en general a todos los partidos políticos que vayan un poco a la inteligencia, no a las tripas. Que yo creo que tenemos una política muy enfocada a las tripas y a que al final votamos con los que nos viene de aquí, y yo creo que al final tenemos que votar mucho con lo que viene de aquí, porque igual así avanzamos. Yo creo que la política de la apelación a las tripas y a la confrontación se tiene que acabar, y entonces yo pediría un poco de esfuerzo por unos programas electorales, o sea, con cierto fondo, aunque la forma la dejemos un poco... Ya sabes tú que siempre se empieza con vamos a hacer una campaña limpia y tal, ¿no? Y luego al final todo se va embarrando, ¿no?, a medida que se va acercando el momento crítico.
Pero bueno, pues vamos a pedir, como estamos en momento de pedir, ¿no? Como con los Reyes Magos, pues vamos a pedir que sean capaces de ilusionarnos y que tengan unos programas, como tú dices, que no nos tomen por tontos, vaya. Bueno, y que los ciudadanos también seamos conscientes de lo que nos jugamos en unas elecciones Eso es. En unas elecciones así y en todas. Pero para eso hay que ilusionar a la gente sí, también, pero también y conectar con el ciudadano ella. tenemos que ser un poco exigentes y también tenemos que ser, bueno, pues conscientes de que lo que pase al día después de las elecciones va a ser culpa nuestra si no hemos ido a votar, si nos hemos tomado las cosas como muy a la ligera. Y luego en estas elecciones que no coinciden con las municipales, pues esto hay que tomárselo todavía más en serio, porque es verdad que cuando autonómicas y municipales van juntas, el tirón de las municipales es evidente. Claro. Entonces, muy poca gente se queda en casa porque lo ves como muy cercano tu elección. Pues en estas va a pasar igual, tenemos que ser conscientes de que nos jugamos mucho. Y al día siguiente llevarte un disgusto o decir, vaya, pues fíjate tú qué mal resultado, que no era el que me apetecía. No, no te quejes. Hay que asumir que como ciudadanos tienes un derecho, pero también tienes una obligación. Tienes que estudiarte los programas, que eso también yo creo que deberíamos hacerlos todos, y tomarnos el asunto con la seriedad que se requiere. Entonces, yo animo a todos a que seamos exigentes, porque cuanto más exigentes seamos como ciudadanos, los políticos más nos tenemos que esforzar. Pues lo decía Carmen, esta vez no coinciden esas elecciones autonómicas con las elecciones municipales, para las que todavía queda, pero de las que también se empieza a hablar. De hecho, en Palencia, el ayuntamiento, la incógnita era saber quién iba a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía, o una de las incógnitas, y parece que hay un nombre que empieza a ganar peso, como es el de su portavoz, Víctor Torres. En primer lugar, por su forma de llegar al poder. Llegó al poder pactando con las minorías a cualquier precio. Y en segundo lugar, por su forma de mantenerse en el poder, porque abandonada por sus socios, ya sabéis que Palencia la abandonó, no cuenta con el respaldo del Pleno ni de la ciudadanía. Su mandato es un accidente que terminará en apenas 17 meses, y yo estoy seguro que el Partido Popular en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, y si Víctor quiere, con Víctor al frente, llegaremos a la alcaldía, porque es el mejor servicio que le podemos prestar a esta tierra. Bueno, pues yo creo que era la primera vez, ¿no?, que se hacía tan evidente el nombre de Víctor. No sé si les ha sorprendido a alguno que iba a seguir, bueno, o iba a ser, previsiblemente será el candidato. Yo que estuve en ese acto, a mí me sorprendió que lo dijera Tellado, ¿no? Es como, perdona, qué capítulo me he perdido y tal, porque dices, bueno, no sé, un señor que viene de Galicia, tal, a un acto así como pasaba por aquí, y de repente te suelta eso, no, dices, no, es un señor. Pasaba, bueno, quiero decir que pasaba, que venía una junta, sí, que pasaba por aquí de se terminó la tregua, se terminó la tregua. No, vamos a ver. No, perdona, no quería decir pasaba por aquí en ese sentido, sino que estaba como invitado en un acto que no era un acto para, o sea, no era un mitin, no era un mitin, era un acto, pero era una junta, pero era casi un acto interno, ¿no?, que se abrió porque bueno, pero es el vino secretario él general del partido a nivel nacional. Sí, y eso... pero bueno, que él anunciase el nombre de Víctor y no fuese Ángeles o... Sí, que a lo mejor el anuncio se esperaba no, Almudena, pues que viniera dentro del propio partido de la provincia. Que sí, pero vamos a suponer que en vez de ser el acto en el Salón Provincial, es en la Plaza de Santoyo, y entonces ahí llega un señor que viene de Galicia y dice, y las próximas elecciones... Pues, ese era el tono que yo le quería dar. Pero vamos a ver si quedan 17, ¿cuánto queda? Meses, es en 2027, entonces, ¿no? A ver, punto uno. Perdona, ¿qué salto hemos dado en el tiempo? ¿Por qué? Punto 2, a mí me parecería lo lógico, pues porque yo creo que Víctor ha estado dando la cara toda esta legislatura, y lo lógico sería que Víctor fuera el cabeza, punto, me parecería lógico, porque yo creo que se lo ha ganado. Segundo, me parece un cambio generacional en la política municipal palentina importante. Que yo creo que hay que dar también cambios generacionales, o sea, ya tiene que llegar otra Palencia a tomar los mandos de la nave. Y lo tercero, lo que yo no entiendo, bueno, cada partido es muy respetable de cómo elige sus candidatos y sus candidatas. A mí, por ejemplo, lo de las primarias me gusta más. Pero claro, las primarias, que respetemos lo que ha elegido el PP de Palencia para la ciudad de Palencia, que son los que conocen mejor la ciudad de Palencia que los de... No, son ellos.
porque también se han dado casos de partidos que los militantes de un sitio eligen otro y luego llegan desde Madrid y dicen no, tú no. Entonces te quedas como bobo diciendo ¿para qué he votado yo? Pero bueno, que si Víctor quiere. Si Víctor quiere, que no, espera, si Víctor quiere y si dentro de 17 meses este señor que vino de Galicia sigue queriendo, pues así será. Digamos, me parece un poco extemporáneo. Sí, a mí también, porque por eso resultó llamativo el anuncio, ¿no? Porque es verdad que es un poco lo esperado, pero bueno, como que ahora sí que no es el momento, Carmen. No, vamos a ver, yo en honor a la verdad tengo que reconocer, a ver, estoy con Chamín en lo que ha dicho sobre Víctor. Es verdad que quizás lo que pasa en este caso es que Víctor en su momento no fue el candidato. O sea, Víctor ahora es el portavoz, pero no fue el candidato en su momento a las elecciones, porque el candidato fue Alfonso Polanco. Y a lo mejor también, bueno, pues se ha pensado que es importante que él sepa que tiene ese respaldo. Cuenta, ¿no? Y bueno, pues por eso han considerado que era un buen momento. Es verdad que yo, en el tiempo que llevo en política, es la primera vez que un candidato de las municipales en mi partido, se asegura la continuidad con tanta anticipación. Pero oye, la política tiene nuevas costumbres. Bueno, también te diré que la política, donde dije digo Diego, o sea, bueno, que yo no lo tendría todo como... Yo parto de... que a veces dices por esto y en 2 semanas cambia todo. Bueno, a lo mejor es Víctor el que dentro de unos meses dice que le interesa la historia y que no... Gallego. Bueno, pero quiero decir que, bueno, yo creo que ha sido, pues eso... para Víctor, en este momento yo creo que él tiene que estar contento, pues porque se ha evaluado su trabajo y se le ha dado el respaldo. Bueno, es un respaldo y es verdad que sí que, hombre, no partes con la misma seguridad si tú ya eres el candidato, has sido el candidato, así asumes la portavocía después de unas elecciones. Entonces, bueno, pues por ahí. El señor de Galicia venía de Madrid, ¿eh? Bueno. No, es que como habían estado en Galicia el fin de semana, yo me hice la composición, digo, nada, lunes... No, y además os digo una cosa, ¿eh? Sí, pero además habían tenido la interparlamentaria en La Coruña, o sea, que ahí se habían hablado le pilló de camino. Muchas cosas, pero bueno, fue un acto bonito, la verdad, fue un acto... ¿Tú estabas? Sí, yo estaba trabajando. Sí. Y los que estaban ahí también. Aclaración. Y los que estaban ahí también, que era una junta directiva. De hecho, a ver, esto no lo saben los que nos ven porque no estaban, pero en la cena de la tertulia fue una de las cosas de conversación. ¿Será Paco, será Pepe, será Juan? Ah, pues yo no estuve. Yo estuve en esa cena y no me enteré de eso. En el otro lado. Entonces, claro, si hubiéramos sabido que iba a suceder esto, pues habríamos aclarado bastante. ¿Creen que si finalmente es Víctor, se enfrentará en las urnas a Miriam Andrés? ¿Miriam Andrés repetirá como candidata? Pues no sabemos. Yo ni idea. Ni idea los tres. Yo creo que es muy pronto para... Pero vamos, que yo creo que es muy pronto, pero es muy pronto incluso para decir que tal es el candidato del Partido Popular. O sea, me parece prontísimo. Vamos. O sea, me imagino yo que habrá que hacer listas para las municipales, listas para... Hay que hacer listas para las autonómicas. Claro, pero primero también, eso, pero luego para las nacionales, claro. Entonces, igual imagínate que Víctor quiere ir al Congreso. Bueno, mira, en lo que hay que pensar ahora es en seguir gobernando, donde gobernamos, seguir gobernando, en donde estamos en la oposición, hacer una buena oposición, claro. Y luego ya veremos, a ver, porque para todo hay tiempo. Sí. Y ahora Zapatero a tus zapatos. Zapatero a sus zapatos. Sí, ha sido un mal ejemplo. Para todo hay tiempo, menos para que Pedro Sánchez se vaya al gobierno, ¿no? No, eso para mí es urgente. Sinceramente, ya he demostrado todo lo que podía demostrar. Mi capacidad de asombro, bueno, sé que me asombrará, pero estoy dando mi opinión personal, ¿eh? Hombre, claro, eso venimos, ¿no? También, cada uno a dar su opinión. Sí. Vamos a hablar también ahora de un dato que no es bueno para la provincia de Palencia y es una tónica que se lleva viviendo durante los últimos 10 años. Ahí van a ver el dato y es que Palencia lidera de nuevo el ranking en Castilla y León. Es la provincia que más autónomos pierde. Son datos del año pasado, 2025, cerró con 12.126 trabajadores por cuenta propia. Son 182 menos que hace exactamente un año.
Excepto Segovia, todas las provincias pierden afiliados al régimen de trabajadores autónomos, pero aquí la caída es del 1,5%, muy por encima de la media de la comunidad, que es del 0,7%. Como decimos, es una tendencia creciente de los últimos 10 años. Los sectores más tocados son el transporte, el comercio y la agricultura. La despoblación, la dispersión y el envejecimiento estarían detrás de esta realidad. El problema ha dejado de ser puntual y coyuntural para ser un problema estructural. Tanto Castilla y León como Palencia viene perdiendo autónomos durante más de 10 años consecutivos. Y la gravedad se acentúa porque vamos a la contra de lo que ocurre en el resto de territorios de España y porque el número de autónomos cae en sectores fundamentales, sobre todo en actividades profesionales. Los sectores más afectados están siendo el transporte, el comercio, la agricultura. Entre comercio y agricultura se explica más o menos el 50% de las pérdidas en total y otras actividades crecen, pero en pequeña proporción. Estas actividades que más crecimiento han experimentado son las actividades inmobiliarias, comunicación, actividades sanitarias y construcción también. Hay muchos motivos detrás de esta realidad. Los jóvenes perciben el emprendimiento como un camino lleno de dificultades y trabas. Los costes energéticos siguen disparados y hay poco apoyo para los procesos de digitalización. Además, el colectivo sigue envejeciéndose. La mayoría de nuestros autónomos está en una media edad entre 45 y 65 años. Esto quiere decir que ahora mismo estamos perdiendo autónomos, pero si no atajamos este problema en un corto plazo, no muy lejano, en un tramo de entre 10 y 20 años, vamos a perder el grueso de nuestros autónomos. ATA no quiere olvidarse de las dificultades añadidas de ser autónomo en el medio rural y de las consecuencias para los pueblos del cierre de negocios, bares o locales de servicios. Bueno, pues es un conjunto de factores, ¿no? A veces la falta de relevo generacional, también las complicaciones, las trabas burocráticas, el hecho de que los jóvenes lo perciban como algo muy complicado el emprender. Carmen. Vamos a ver, yo creo que mientras en este país un autónomo no tenga los mismos derechos o pueda desarrollar su trabajo con cierta dignidad y pues como un trabajador normal, no va a subir el número de autónomos, porque en este momento un autónomo no tiene derecho a ponerse enfermo. O sea, y es que es así. ¿Tú quieres que tu hijo sea autónomo? Pues yo, sinceramente, y vengo de familia de autónomos, me planteo que mi hijo o mi hija tenga una seguridad, tenga un trabajo seguro, tenga unas posibilidades de tener hijos y poderse dedicar a cuidarles y de una manera tranquila, y no que no tenga ningún estímulo en ese sentido. Cada vez va a ser más complicado, porque además, si es que no nos damos cuenta que las empresas de los autónomos en su mayoría son autoempleo prácticamente. Entonces, mientras los emprendedores, las emprendedoras, estos autónomos no tengan garantizado una serie de derechos, pero reales, es que un autónomo no puede percibir el subsidio de paro para mayores, el subsidio para mayores de 52 años. Y a mí yo creo que eso es tremendamente injusto. Habrá que mirar, como en todos los sitios, rentas, esto, lo otro, pero hay que dar una serie de, o favorecer, o dar una serie de beneficios a gente que quiere emprender, porque si no nos quedamos sin, y un país que es fundamentalmente de autónomos, que nos quedemos sin autónomos es tremendo. En el campo pues pasa un poco, en la agricultura pasa lo mismo. El emprendimiento debería ser algo, es que todo el mundo quiere ser funcionario. ¿Por qué? Pues porque realmente ves que llegas a una edad en la que la cosa no sigue, no avanza. No hablo de los grandes empresarios, que eso es otra dinámica, porque aquí confundimos muchas veces al empresario y el autónomo pequeño, pues se tiene que enfrentar el día a día a subir una persiana, que ya le cuesta un montón de dinero antes de haber subido. El comercio cada día está más complicado con todo el tema de la venta online, y luego también en estos sectores hemos visto transporte y comercio en los que hay una tremenda falta de personal también. O sea, no se encuentran trabajadores en este sector, hay emprendedores autónomos que abren un negocio y a los 4 días se quedan sin gente con la que poder trabajar. Son muchas dinámicas las que tenemos que estudiar de verdad y poner freno a esta situación, porque
porque sí, el relevo generacional, ahora hay unas elecciones autonómicas, yo creo que en los programas electorales de todos los partidos tienen que darse soluciones, porque si no, apaga, ¿eh? Yo soy autónoma, ¿vale? O sea, pero dentro de una profesión en la que nadie pensaría que un periodista puede ser autónomo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de los autónomos tiene muchísimas aristas y, por una parte, lo identificamos siempre con el comercio y con la agricultura. Hay muchas más profesiones que están dentro de ese sector. Por otra parte, es un problema estructural, ¿vale? Vivimos en una comunidad que pierde población, en una provincia que pierde población, entonces, bueno, pues las matemáticas son exactas, ¿no? Menos población, menos trabajadores, menos trabajo autónomo. A mí lo que me gustaría saber es si el hecho de que haya menos autónomos es porque la gente trabaja en otras cosas, ¿no? O sea, si se está perdiendo esa masa de población activa de forma importante, o es que lo que tú dices, preferimos ser funcionarios o preferimos trabajar en Renault, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis un poco más complejo de la situación. Es verdad que lo más visible es ver los comercios cerrados cuando vas por la calle, y eso te deja el alma, ¿no? Porque al final acaba deprimiendo a todo el mundo, o sea, se va contagiando una especie de sensación negativa de que aquí todo va mal. Pero luego hay gente que abre despachos de arquitectura, o hay gente hay abogados, hay otro tipo de profesiones que están trabajando y que están sobreviviendo y que con sus dificultades, porque es verdad que los autónomos, yo soy autónomo desde el año 2006 y tengo que trabajar el triple para conseguir lo que conseguía antes, ¿no? Hace 15 años. Pero bueno, yo creo que eso nos está pasando en todas las profesiones, no solo a los autónomos. Entonces yo creo que hay un cambio de modelo y que en agricultura haya menos autónomos es como decir, vale, es que se cae por su propio peso, perdona, hay menos agricultores porque los agricultores tienen que tener muchas más hectáreas para trabajar y donde antes trabajaban 25, ahora trabajan 5. Pero es que eso es una cuestión de evolución, ¿no? A mí la cifra esa que, estando muy de acuerdo con lo que dice Almudena, a mí la cifra esa de 182 autónomos menos en Palencia, a mí me dice poco o no me dice nada. En la época del Big Data, claro, es que yo no sé si esos 182 es porque se han jubilado. Claro, y han bajado es que se han jubilado 182 autónomos y han venido a trabajar 200 jóvenes de Madrid pero, bueno, pues, no sé, entonces ¿con qué me quedo? Por saber lo que está pasando. Son 182 que ha llegado su feliz día de la jubilación y han bajado la persiana de la calle Mayor, o son 182 que han dicho esto es insostenible y no podemos seguir más y cerramos. Entonces, yo creo que cada autónomo es un caso y una manera. A mí, los que llegan a la fecha de la jubilación, sentándome mal que no tengan todos los derechos que puede tener un trabajador normal, digo, mira, disfruta de tu jubilación que te la has ganado. No, claro. Claro, pero luego el que tiene que cerrar la empresa y dejar de ser autónomo porque no le llega el dinero para su sueldo, para su cotización de la seguridad social, para pagar al empleado no sé qué, no sé cuántos, pues es una desgracia que un autónomo tenga que cerrar porque no le da. Todo lo que sea eliminar trabas burocráticas, simplificar cosas, reducir costes de los tantos al mes que tiene que pagar el autónomo para tener menos derechos que un trabajador normal. Todo eso hay que ir solucionándolo para que la gente diga, pues igual no es tan descabellado entender. Claro, eliminar ciertos impedimentos o ciertos pero pagos. Yo creo que a la gente hay que ponérselo fácil. Claro. Y hay que trasladar una sensación o contagiar cierta ilusión con el emprendimiento, porque si empezamos a hablar en este tono tan negativo de es que ser autónomos, es que yo prefiero ser funcionario, ser profesor, ser no sé qué, ser no sé cuál, y nadie se atreve a emprender, o sea, al final es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen que tener ganas de emprender, porque si no emprendes cuando eres joven, ¿cuándo lo vas a hacer, no? Bueno, también con esa sensación, ¿no? O ese mensaje un poco de optimismo nos quedamos, de animar a los jóvenes también, y no tan jóvenes, al emprendimiento, y también que encuentren las facilidades necesarias para poder hacerlo, lógicamente, y eso están de acuerdo nuestros tres contertulios que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias a los tres, nos hemos quedado sin tiempo. Chomin, Carmen y Almudena, muchísimas gracias por haber estado un viernes más con nosotros.
Y a todos ustedes desde sus casas, muchísimas gracias también por habernos acompañado un viernes más en la tertulia de la 8 Valencia. Disfruten del fin de semana, un fin de semana que parece va a estar pasado por agua, pero disfrútenlo en la medida que puedan y nos vemos el próximo viernes. Gracias por habernos acompañado.